Vamos a hablar ahora con Damián Torres, que es abogado penalista. Vamos a hablar de la barrera sanitaria. Damián Torres, gracias por atendernos. Vanessa Millar y Santiago Montórfano los saludan. Bueno, hola Vanessa, hola Santiago, ¿cómo están? Un ¿Cómo saludo estás? grande para todos ustedes y para la gente que está escuchando, para todos los oyentes. Bien, Damián, ¿cómo se evalúa lo que fue el encuentro entre los productores de la Patagonia y el gobierno nacional por el tema barrera sanitaria? Bueno, obviamente que desde lo que es el gobierno nacional y desde los que integramos La Libertad Avanza Sí, es muy positivo por el hecho de que era un pedido de los productores de acá, a través de las distintas sociedades rurales, poder tener diálogo con los funcionarios nacionales que estaban y que tienen el manejo técnico de la medida y de por qué esta resolución. Era algo que nos pedían, ya había habido una mesa de enlace, pero en el cual habían estado las, eh, las instituciones que nuclean a todo lo que son los productores, pero habían tanto algunos de la Patagonia, pero habían de centro y de norte, sí. y bueno, un pedido que nos venían haciendo era de poder juntarse las entidades de la Patagonia, es decir, los que nuclean a los productores de la Patagonia con ellos. Así que desde ese punto de vista fue positivo. Discutieron, se intercambiaron puntos de vista en cuanto a la decisión. Los productores llevaron sus preocupaciones, sus inquietudes. El gobierno nacional explicó por qué la decisión, sus inquietudes, el porqué también de la misma. Quedaron puntos que bueno, no se pusieron de acuerdo en esto, pero quedaron con la necesidad de seguir dialogando y se avanzó en algunos puntos que son necesarios, como por ejemplo el hecho de requerirle o consultarle a los distintos países donde tenemos en la Patagonia los mercados de Sí. exportación de carne para ver si esta medida afecta la continuidad de seguir dentro de lo que es el mercado, ¿no? Entonces, ese punto va a ser muy importante a la hora de definir cómo Ujú. continúa esto. Por supuesto de que se seguirá trabajando, pero creo que lo positivo ha sido del primer encuentro entre los productores patagónicos a través de sus entidades y el gobierno nacional. Damián, me agarro de su condición de abogado y de conocedor de este tema. ¿La barrera es ilegal? A ver, yo me puedo presentar a la justicia y decir, no está, mi libertad de comercio no está garantizada en la Argentina. No, no, ilegal no creo que, Bien, no lo veo que sea. bien. Tampoco he tenido un caso específico como para decir, lo estudié con profundidad, pero constitucionalmente está, por ejemplo, la provincia de Río Negro, la provincia de Neuquén establecen el fomento de las economías regionales, Bien. el establecimiento de lo que son las economías regionales también por cuestión constitucional y las atribuciones que tienen cada una de las provincias y demás, entiendo que establecerlas es constitucional y no ilegal. Bien, Ahora perfecto. bien, una cuestión es la jurídica en cuanto a si se establece o no, y otra cuestión es la decisión política. En Ujú. este caso, esto pasa más por un ámbito más político, de una decisión de empezar a flexibilizar, sobre todo para empezar a generar el acceso de lo que es la carne con hueso, específicamente la plancha de asado, ¿no? Que es Sí. hoy lo que genera muchísima demanda, pero hay poca oferta, todo lo que se produce en la Patagonia no es tanto, Ujú. y eso es un poco también uno de los fundamentos por los cuales el asado con hueso ha sido tan caro y se fue para arriba. Fíjense que ahora en este último tiempo, entre otros varios factores, la decisión adoptada por el gobierno nacional llevó a la baja del precio del asado con hueso en muchos lugares de la Patagonia, Ujú. así que es algo positivo, pero ilegal no creo que sea, sí es una cuestión de decisión política y esta decisión va afín a las ideas que tiene el gobierno nacional, ¿no? De generar la competencia y un mayor libre comercio, sin que esto implique de que no se va a levantar la barrera completa, sino flexibilizar en este aspecto. Damián, cuando vos decís flexibilizar en este aspecto y decís que, bueno, ahora justamente la carne con hueso plano, como el asado, va a poder ingresar y que esto ya se había, es como que surgió como como decisión unánime de esta reunión, nosotros hablábamos en el bloque anterior con
con Cecilia del Lármina, Ármina, que es sí. la presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén, y ella decía que en realidad eso también había quedado sujeto a lo que opinen los compradores, ¿no? Chile, el mercado europeo, que son los que tienen que dar su opinión sobre el tema, como que no lo había dado ya como cosa juzgada. No, no, es que quizás se malinterpretó mal, pero yo no lo hablé como cosa juzgada, sino como puntos de que hoy no habían acuerdo. Lo Ujú, que sí hubo un acuerdo es en consultar a los distintos mercados que tiene la Patagonia para ver esta cuestión de si afectaba esta decisión o no la, en este sentido, digamos, la flexibilización podía afectar a algún tipo de mercado. Si no afecta a ningún mercado, obviamente que se va a avanzar. Si afecta a algún mercado, bueno, se tendrá que ver cuál es la cuestión. ujú, No, la decisión fue tomada oportunamente por el gobierno nacional, eso está fuera de discusión, por eso se hizo, y no se tomó de un día para el otro. Esto se venía hablando, las distintas entidades lo venían sabiendo, desde el año pasado han tenido reuniones incluso con los ministros de producción de las distintas provincias de la Patagonia. Esta decisión se sabía que era una decisión que iba a venir, se venía avisando, quizás no esperaban los productores que efectivamente se tome, pero conocían que esto iba a pasar. ujú. Lo que en esto que yo les decía anteriormente de un punto de desencuentro es que los productores no quieren eso, el gobierno nacional quiere eso, pero un punto a determinar es, primero, el gobierno nacional sigue sosteniendo de que no hay riesgo sanitario en esta medida porque la carne con hueso que ingrese viene con todos los controles previos y posteriores de SENASA, es decir, con un resguardo muy importante para evitar cualquier tipo de riesgo. Ujú. Segundo, es un punto importante para los productores y para el gobierno nacional que no se pierdan los mercados. Por eso esas consultas, en lo que te decía anteriormente, o intentaba decirte yo, y lo que te decía la presidenta de la rural de Neuquén, es correcto. Damián, hay un argumento que usan los gobernadores patagónicos que es por qué en lugar de sacar la barrera no declaramos o no buscamos declarar a la Argentina toda como zona libre sin vacunación. Digo, al ser tan cero, por decirlo de alguna manera, el riesgo, quiere decir que tal vez podamos tener a la Argentina como tiene Brasil, bueno, libre sin vacunación, ¿no? Bueno, a ver, ese es un punto, yo me he juntado con los presidentes de la sociedad rural, tanto de Viedma, de Patagones, venimos trabajando y hablando también, un poco, también por eso la reunión en Buenos Aires de tratar de ayudar para que se gestione y demás. Sí. Yo no soy idóneo específica en la materia, como vos me decías, soy abogado, no Ujú. soy productor, tampoco tengo yo particularmente en mis actividades comerciales el tema campo, o sea que no tengo Claro. nada que ver con la cuestión. Ahora, yo ese argumento lo veo contradictorio desde esto. Supuestamente los productores siempre que se juntan me dicen, hacer flexibilizar de esta manera es poner en riesgo sanitario a la Patagonia, ¿no? Por un lado me dicen ese argumento. Sí. Por el otro lado, me dicen, y cuando me he juntado con los ministros de producción y demás, y también las entidades, me dicen, ¿por qué no levantamos la barrera para arriba y declaramos todo libre de aftosa? O sea, si miramos o flexibilizar en el ingreso de carne, que tiene un montón de controles, o levantar para arriba la barrera Sí. termina siendo mucho más riesgoso levantar para arriba la barrera, porque si en el otra parte del país que hay vacunación Sí. dejamos de vacunar, entonces eso sería lo riesgoso y puede haber un brote en función de haber levantado la barrera. Entonces me Ujú. parece contradictorio esos Bien, se argumentos que entiende. dan. Se entiende. Al menos así lo veo yo, por eso digo, no Ujú. lo veo eso como una opción, pero desde mi lógica, ¿no? Esto Sí. se está hablando con el gobierno nacional. Pero me parece totalmente contradictorio que digan no entre carne con hueso porque eso implica riesgo sanitario, pero piden que se levante la barrera cuando eso sería mucho más riesgoso. Entonces, entiendo que ese argumento que utilizan únicamente es un argumento más Ujú. desde otro lugar, desde no perder el estatus y desde un resguardo totalmente legítimo de los productores de su actividad específica, ¿no? Bueno, ahí entra en juego también
otras cuestiones que tomó el gobierno nacional, como por ejemplo el precio de la carne, la posibilidad de competencia y las ideas, ¿no?, detrás de todo esto. Pero no lo veo como algo, lo veo contradictorio ese argumento, Bien. básicamente. Damián, la consulta a los mercados internacionales, ¿cómo va a ser esto? ¿Ya hay un lapso de espera para que ellos respondan? ¿Quiénes van a responder? ¿Cuáles van a ser los tiempos? ¿Cómo va a ser esa dinámica de consulta? ¿Ya se lanzó? Bueno, en principio ya el gobierno nacional ya estaba en contacto con los distintos lugares con los cuales Argentina tiene exportación de carne. Entre ellos ya se habían enviado notas informando y se viene consultando informalmente porque Argentina, por ejemplo, con mercados con China, bueno, algo también en Chile y demás, ya estaba en contacto y ya se había consultado esto. Pero para los productores no alcanzaba una nota de información o la consulta informal y se va a hacer formalmente. La idea de lo que me dijeron los funcionarios nacionales es hacerlo lo más urgente posible, porque estamos siempre dentro de la medida suspendida por 90 días, y la idea es tener respuestas antes de que se cumpla ese plazo. No te podría decir, porque te mentiría, a todos lo que se les va a preguntar, porque no lo consulté específicamente, y no quiero decirte algo que no es, pero lo cierto es que de lo que me decían los funcionarios es, lo vamos a hacer de manera urgente, nosotros ya sabemos la respuesta porque lo vienen hablando, eso fue lo que me dijeron. ¿Que la respuesta No que obstante, sería para que sea una positiva? cuestión ¿Cómo? Si ya lo vienen hablando y ya saben la respuesta que saben informalmente es que sí, que no habría problema en que se flexibilice para el hueso plano. Sí, que no hay riesgo en los mercados a partir de esta decisión. Esto ya se viene consultando desde antes, por eso digo, esto no fue improvisado. No obstante, para los productores es importante tenerlo por escrito y formalmente, con lo cual obviamente que se va a hacer de esa manera, ¿no? Damián Torres, muchas gracias por habernos atendido, ha sido usted muy gentil, un abrazo. Otro abrazo para ustedes. Muchas gracias Gracias. por la comunicación y a disposición. A Hasta usted. luego.